El tema de hoy es referente al avance 1 del proyecto de curso. Es la siguiente estructura que va a ir incluida en esa primera entrega. La primera, digamos, parte era la introducción que vimos hace 8 días y el día de hoy vamos a continuar pues con la segunda. Entonces, ya les voy a indicar de qué se trata. Voy a trabajar también con la plantilla institucional para que tengan conocimiento cómo deben ustedes de incluir la información pues allí. Espérenme, voy a enviar de nuevo el link de la asistencia porque ahí se conectó otra persona que por favor le pido que se nombre porque aparece como estudiante 380 para saber quién está ahí conectado. Bueno, el tema de hoy se denomina marco referencial. Es un tema que se trabaja más que todo para los proyectos, ya sea o proyectos de curso o los trabajos de grado. En los artículos científicos como tal no se ve, pues casi siempre en ellos redactado esta parte de la estructura. Son pocos los artículos que incluyen este tipo de información. En la mayoría de la introducción se saltan a la parte que tiene que ver con la metodología y no sé si de pronto pues algunos identificaron que su artículo saltaba esta parte y iba directamente a lo que tiene que ver con materiales y métodos o metodología. Eso se da porque los artículos científicos primero se consiguen un resumen de investigaciones más amplias y segundo porque las revistas en donde se publican tienen como tal una extensión máxima de páginas y si yo incluyo esta parte en ese artículo que es un poco extensa, pues se me va a ir ahí como tal la cantidad de páginas que tengo disponible, entonces prefieren pues como omitir esa información y dirigirse de la introducción a lo que tiene que ver con materiales y métodos. De las fases de investigación que ya vimos que fue la observación, la vimos en la clase pasada y en donde se les indicaba que era fundamental para lo que tiene que ver con investigación, ser muy observador y detallista. La segunda fase es definir el problema. En la primera ya se había identificado como tal cuál era ese problema y luego pasamos a la segunda, que es la definición del problema, y esta se da en la sección de la introducción, y es donde yo ya voy a hablar de una manera más detallada como tal de ese problema que yo he identificado. Y la tercera, que es la que vamos a ver el día de hoy, es la parte que tiene que ver con buscar fuentes de investigación. ¿Eso qué es o a qué hace referencia? Buscar fuentes de investigación. Pues es toda la información que yo voy y consulto en internet de lo que han hecho otros autores, ya sea de libros, de artículos científicos o en algunos casos pueden ser otro tipo de páginas. Sí, lo que voy a hacer es definir conceptos básicos que no tienen necesidad de como tal ser una información redactada en un artículo científico o en uno de estos tipos de texto académico, porque pues la definición de conceptos es algo mucho más general y ahí tal vez no nos pueden mentir sobre la definición como tal de esos conceptos. Entonces, esta es en la que nos vamos a centrar el día de hoy y les voy a indicar según la plantilla institucional cómo está dividido ese marco referencial, que va a ser toda esa búsqueda que voy a hacer en internet. Entonces, se considera una de las fases pues, relevantes como tal de los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque aquí en este punto voy a ir a buscar lo que otros han hecho y con eso voy a ampliar mi conocimiento referente al tema de investigación que elegí trabajar. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones ese tema que elegí trabajar, conozco cierta parte de la información, pero no la conozco toda. Y la manera de conocer hasta qué punto puedo llegar en el trabajo que estoy realizando es por medio de esta investigación previa en internet y adicional a eso pues me va a ayudar a como tal desarrollar en mí una habilidad de investigador, de saber consultar, de cómo consultar la información, en qué lugares debo consultar esa información. Entonces ahí están los buscadores académicos que nos indicaron ese día en la conferencia que nos hicieron
de la biblioteca, también lo que yo les había mencionado de unas revistas electrónicas que son gratis en donde puedo descargar información, entonces también ahí está como esta parte. El marco referencial se divide en 3 tipos de marcos. Uno, pues es el marco teórico, ahora les voy a explicar muy bien pues de qué se trata. El otro es el marco conceptual y el último es el marco legal. En cuanto a ese marco legal, ustedes ven que entre paréntesis dice opcional y ese opcional va a depender de ciertas cosas. ¿De qué va a depender? De si el trabajo de investigación que yo estoy realizando requiere sí o sí tener algo específico de leyes o normas que estén establecidas para poder desarrollar. Entonces, si yo me voy a un tema ambiental, tendré que tener presente que si mi proyecto de curso para esta materia habla sobre un tema ambiental, sí o sí tendré que buscar en internet normas, leyes que hablen sobre esa área de la que estoy investigando. Digamos, en el caso de lo que tiene que ver con ingeniería industrial, ustedes también manejan ciertas normas, creo que hay unas que están allí como las normas técnicas colombianas, cuando utilizan ciertas metodologías, o en las ISO, que van más como a la parte de producción, entonces sí o sí tendré que buscar en internet algunas leyes que hablen como tal referente a este tema. Entonces ahí están los 3 marcos. Voy a ir a la plantilla institucional para indicarles pues cómo está esa información allí, qué información deben de eliminar. Por favor, alguien me confirma si están viendo la plantilla institucional del proyecto. No todos al tiempo. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces ya les voy a mostrar lo que tiene que ver con ese marco referencial. Listo. Esto, pues que está aquí es lo que ustedes ya debían de ir adelantando, incluso el día de hoy, si algún grupo ya tiene esta parte adelantada hasta cierto punto y quieren que les haga una revisión previa, se las puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya fuera de como tal de la clase no se hacen revisiones, solamente el avance que van a entregar. Entonces, para que lo tengan ahí presente, que si lo tienen ya ahí el día de hoy y quieren que les haga una revisión previa de eso que hicieron y haga correcciones, se los voy a hacer de esta manera. Ya los demás, pues tendrán, si no hicieron avances allí como tal de algo, tendrán que entregar ya el trabajo así, ya será la revisión, pero por la nota. Listo, entonces miren, aquí hay un título que dice marco referencial, está numerado, yo no le puedo quitar la numeración a ese título, tengo que dejarle ese mismo 2 porque es una plantilla que como tal ya tiene esa rigurosidad allí de la numeración. Primero, lo segundo es que aquí ustedes van a encontrar que hay una información en donde me indica cómo se debe redactar todo este marco referencial que se divide en 3 tipos de marco. Como aquí se puede ver, está el marco teórico, marco conceptual y marco legal. Justo en este punto yo no voy a incluir ningún tipo de información. O sea, esta explicación que me están dando aquí, debo de eliminarla. Igual ahora les voy a poner unos ejemplos de proyectos del semestre pasado en donde ellos pues lo hicieron de la manera correcta, entonces esa es la manera en que ustedes deben hacerlo cuando vayamos viendo cada una de las partes. Al final les voy a mostrar esos ejemplos para que lo tengan presente. Porque en muchas ocasiones incluyen en este título información y aquí no va ninguna información. Acá, más adelante, ustedes pueden ver los subtítulos que componen ese marco referencial, que es el marco conceptual. Aquí, digamos que nos explican más cosas referente a este marco teórico. Estos subtítulos es para yo poner como tal divisiones de este tema que voy a consultar. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Por acá voy a encontrar el marco conceptual y por último el marco legal. La información solo debe de ir en los títulos o subtítulos de marco teórico, marco conceptual y marco legal. En el título que dice marco referencial,
no va ningún tipo de información, simplemente va el título que nos indica que a continuación se van a presentar las partes que componen ese marco referencial. Si pueden ver la numeración, aquí dice 2.1. La primera es el marco teórico, el otro debe decir 2.2, que será el marco conceptual, y el último, que es el 2.3, es el marco legal. Entonces voy a explicarles pues cada una de las partes y luego nos vamos a remitir a esos ejemplos que les indicaba. Entonces, el marco referencial, ya les mencioné allí, vamos al primero, que es el marco teórico, que es el primer punto que conforma ese marco referencial. Y aquí tengo que tener presente qué tipo de información voy a buscar en Internet y qué debo incluir allí. Cada uno de los marcos requiere de ciertas características y se incluye diferente información pues en cada uno de ellos. Ya saben que el único que es opcional es el último, que es el marco legal, pero que si el área temática con la que estoy trabajando requiere de ese marco legal, pues tengo que incluirlo. Entonces ahí para que lo tengan presente, porque si yo reviso y están trabajando en algún tema que tiene que ver con la parte ambiental y no tienen un marco legal, pues ahí les voy bajando la nota, porque sí o sí la temática ambiental requiere de ley y es fundamental para la investigación. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, entonces aquí voy a hacer una investigación sobre ciertas cosas. ¿Qué voy a investigar allí? Bueno, voy a hablar sobre antecedentes históricos, voy a buscar en internet información sobre el área temática y voy a hablar sobre esos antecedentes históricos. Digamos que en la introducción también hay una parte en donde se habla de los antecedentes históricos, pero la información que incluyo allí es una información muy resumida, es muy corta, y en este punto del marco teórico podré hablar sobre esos antecedentes históricos. ¿Qué más puedo incluir allí? Puedo incluir información sobre investigaciones previas. ¿Qué quiere decir eso? Puedo ir, buscar artículos científicos en donde hayan hablado del tema, hayan identificado un problema parecido al que yo identifiqué. Si yo lo llevo al caso de una empresa y en esa empresa yo identifiqué ese problema del cuello de huella o del tiempo de producción, pues entonces me voy a buscar en internet información en artículos científicos donde alguien en cualquier tipo de empresa industrial, no necesariamente tiene que dedicarse a la misma como tal actividad en la que ustedes van a trabajar, sino que puede ser otra actividad, pero que haga referencia a ese problema. Y indicar de manera también resumida qué encontraron ellos en su investigación referente a ese problema con lo que ellos están trabajando y con el que ustedes también están trabajando. ¿Qué más puedo incluir en este marco teórico? Metodologías. Entonces puedo hablar de metodologías que me ayuden a solucionar ese problema que yo identifiqué o esa situación, problema que yo identifiqué y me ayuden a solucionarlo. No necesariamente la información que se incluye aquí tiene que ser solo de la metodología que yo voy a utilizar. Si yo voy a utilizar cierta metodología de métodos y tiempos, pero adicional a esa que yo voy a utilizar, hay otras más que pueden servir para solucionar el problema, también las incluyo aquí en este marco teórico. ¿Y qué puedo incluir de ellas? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar cada una de esas metodologías? Y como ven allí, por medio de toda esta información que yo estoy buscando en internet, voy pues a tener como dos cosas. La primera es que el lector entienda mucho mejor el tema con el que yo voy a trabajar, eso. Y lo segundo es que yo también, pues si no tengo todo el conocimiento, sí o sí, necesito ir a internet, ampliar mi conocimiento. Entonces, para que lo tengan allí como presente de que esta parte pues es fundamental porque me ayuda a mí también a sustentar todo lo que tiene mi investigación. Me sustenta lo que tengo en la introducción, me sustenta lo que he formulado en la hipótesis, incluso también me sustenta lo que he redactado en esos objetivos y son las metas que voy a alcanzar. Entonces, por medio de esta información, que siempre debo citarla y referenciarla, porque siempre se tiene que citar y referenciar en las normas APA,
me va a servir como base y apoyo a lo que yo voy a mencionar y a decir con mis palabras. Hay 3 preguntas que se deben de resolver. La primera es de dónde vino el problema, que será esa parte de los antecedentes históricos, entender de dónde vino ese problema. Lo segundo es qué se sabe sobre ese problema, entonces son las investigaciones previas que han encontrado otros referente a esa área temática con la que yo voy a trabajar. Y la última, qué otros métodos se han utilizado para resolverlo. No quiere decir que ustedes como tal pongan estas preguntas en ese marco teórico, no va en forma de preguntas, pero sí o sí deben resolver con la información que consulten en Internet estas 3 preguntas. Algo adicional en esta parte de qué otros métodos se han utilizado. Como lo voy a abarcar de manera teórica, no voy a explicar en sí de qué se trata el método. Lo que sí voy a explicar o voy a hablar es cuál es el origen de esa metodología, quién la creó, en cuál país fue el primer país en donde se probó, se creó, la pusieron en práctica. Entonces voy a buscar información referente a la teoría de esas metodologías, a esa historia de las metodologías, más no como tal, qué significa, cuáles son los pasos a pasos que se deben de seguir, si se requiere utilizar fórmulas, cuáles son las fórmulas, porque no es el punto como tal para incluir esa información. Entonces allí pues no irá esto. Les voy a poner ahorita un ejemplo con un título allí, dependiendo pues de ese título, así mismo voy a buscar la información en internet. La importancia de redactar este marco teórico en los trabajos. ¿Cuál es la importancia? Primero, porque me sirve para enunciar ese problema, para detallarlo. Más, ¿por qué? Porque en el marco teórico voy a buscar información de los antecedentes de él. Y voy a buscar información referente a cuál metodología me podría ayudar a resolver ese problema. Lo segundo es que delimita el área de investigación. ¿Por qué? Porque en muchas de las temáticas el tema es muy amplio y tal vez me puedo confundir al momento que esté haciendo la elección de ese tema. Pero si yo investigo en Internet los antecedentes históricos, el origen de las metodologías, cuáles son las ventajas, las desventajas, me puede ayudar a mí a delimitar el problema y saber qué voy a trabajar de ese problema hasta cierta área y que no puedo abarcar como tal todo el tema porque habrán unos que tendrán similitud con lo que yo estoy investigando, pero no estarán directamente relacionados con lo que va a llevar mi proyecto. Entonces me ayuda a tener presente hasta qué punto puedo llegar en la investigación y en mi proyecto, y es lo que yo voy a redactar y como tal incluir pues en el trabajo que voy a entregar. Y fundamento para la discusión de los resultados. ¿Por qué? Porque estas van a ser las bases como tal para que cuando yo ya llegue a esa parte de la estructura del proyecto que se llama discusión o análisis de resultados, que ya es prácticamente terminando el proyecto, pueda realizar comparaciones entre lo que yo encontré y lo que otros autores encontraron de ese mismo problema en otras investigaciones, porque sí o sí, en esta parte de la estructura tendré que hacer comparaciones de mis resultados con lo que otros ya habían obtenido anteriormente. Recuerden que si tienen por allí alguna duda, pues entonces levantan la mano, pues debe quedarles muy claro esto hoy, porque como les mencioné, tal vez no estaban todos conectados, pero ahorita vamos a hacer un trabajo referente a esto y al final de la clase, pues cada grupo tendrá que indicarme qué fue lo que hizo. Ya ahora les voy a decir de qué se trata, pero deben indicarme pues qué fue lo que hizo. Para tomar apuntes sobre eso que tienen ustedes allí, hacerles correcciones, porque no van a haber más correcciones antes de la entrega de ese primer avance. Entonces ahí ya ustedes pues como tal toman la decisión y además que va a influir en la nota de ese avance 1. Entonces sí o sí tienen que hacerlo el día de hoy. Aquí está el ejemplo como tal. Este es el título de una investigación y es Plan de Mejoramiento Logístico para los Procesos de Almacenamiento y Despacho de una empresa industrial del Valle del Cauca. Para ese marco teórico, ellos plantearon buscar la siguiente información como tal en Internet.
en donde hablaban de problemas de logística identificados en las industrias a través del tiempo. Entonces ahí ya van a hablar como tal de la problemática que ellos identificaron y adicional a eso, de la historia o antecedentes de esa problemática. Ya les había mencionado que en la introducción también hay cierta parte donde se abarcan esos antecedentes, pero que en el punto de la introducción los antecedentes no son tan extensos, o sea, es menos cantidad de información que voy a incluir en la introducción a comparación del marco como tal teórico, porque aquí sí puedo incluir mucho más párrafos referente a esa historia de ese problema. El segundo punto para ese título o ese trabajo que hicieron fue investigaciones realizadas anteriormente que hablen de la logística en empresas industriales y los resultados que ellos obtuvieron de dichos estudios. No quiere decir que yo vaya a internet y encuentro un artículo y copio y pego todo lo que encontré del artículo, no, pero sí tomo cierta información. Por ejemplo, de manera resumida, ¿qué problema identificaron? ¿Cuál fue el objetivo que se plantearon ellos alcanzar? Y de manera resumida, ¿cuáles fueron los resultados? O sea, ¿a qué llegaron? ¿Qué alcanzaron? Y lo indico allí. No quiere decir que vaya a copiar y pegar pues todo lo que encuentre en un artículo científico, porque pues ese artículo tendrá 7, 8, 20, 25 páginas y no puedo pegar toda la información. Pero sí con mis palabras o puedo tomar ciertas partes de ese artículo, copiarlas de la manera correcta con las citas y referencias y ponerlo en esta parte del marco teórico. Y el tercer punto mencionan allí unas palabras: diagnóstico, logística, almacenamiento, gestión de inventario, metodología 5S. Y referente a esto, no voy a definir esas metodologías, no, en el marco teórico no defino, sino que voy a hablar sobre la historia de esas metodologías, teóricamente, de dónde vienen, quién las inventó, cuándo se inventaron, en qué lugar inició todo ese proceso, si mencionan alguna empresa donde se dio, cuál fue la primera empresa donde utilizaron esta metodología que se menciona allí, y hablar de ventajas y desventajas del uso de ella. Va solamente pues hasta ese punto. El siguiente marco es el marco conceptual. Aquí en este marco, lo que yo ya voy a hacer es remitirme a internet a buscar como tal la definición de esos sets de terminología que esté directamente relacionada con el área temática de la que yo voy a hablar. Si yo como autor de mi proyecto conozco ciertos conceptos, porque pues ya anteriormente he leído y tengo ese conocimiento de ello, igual debo definir esos conceptos que tal vez yo ya conozco, porque lo importante de esta sección no solamente soy yo como redactor o autor de mi trabajo, sino que también lo que escribo va para la persona que lo va a leer. Entonces yo tengo que preguntarle, ¿esa persona será que entiende o como tal tiene conocimientos de estos términos o de estos conceptos que tienen que ver con el área ambiental, que tienen que ver con el área de ingeniería industrial? Entonces, si los llevamos a mí, pues yo tengo conocimiento, tal vez en la parte ambiental, de ciertas cosas, pero de otras no. Entonces, sí o sí, pues deberán definir esos conceptos. Si van a hablar de algo que tiene que ver con ingeniería industrial, pues aún más. Yo no soy ingeniera industrial, entonces no tengo como tal conocimiento de los conceptos o términos que se manejen o se utilicen en ciertas áreas temáticas o en ciertas metodologías. Entonces sí o sí deberán definir esos conceptos. ¿Y qué debo hacer primero? Realizar un listado. Esto no es que como tal yo vaya a poner un listado allí en esa plantilla institucional y después aparte defina los conceptos, no, sino que yo realizo este listado para tener presente qué debo buscar en internet, y luego de que ya tenga presente qué tipo de conceptos voy a necesitar para poder incluir en el proyecto que voy a entregar, me dirijo a la plantilla y empiezo a poner cada uno de ellos, a definirlos y sí o sí, pues citarlos y referenciarlos como se menciona aquí. Ahorita les voy a mostrar varios ejemplos de los trabajos que les mencioné de semestres anteriores, de proyectos que han entregado pues para la asignatura, para que tengan allí como cierto conocimiento de cómo deben hacer tanto esta parte, y también les voy a mostrar
lo de la introducción, como esas dos partes que se redactaron para que lo vean ustedes allí. En cuanto al mismo ejemplo que les había indicado ahora, ese plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de una empresa industrial del Valle del Cauca, ellos pues buscaron algunos conceptos, no son los únicos, simplemente allí hay como un ejemplo y es mejoramiento continuo. Entonces definieron cuál es el mejoramiento continuo, definieron qué es una operación en cuanto a lo que tiene que ver con la parte industrial. Entonces buscaron en internet ese concepto, tomaron la información y pues lo definieron allí en su trabajo. La definición de proceso también referente al área industrial. Digamos que también se puede definir almacenamiento, conceptos como despacho, el concepto de logística. Bueno, hay muchos conceptos que incluso están allí, pues justo en el título, pero pues habrán otros que no se mencionen en el título que harán parte como tal de la investigación y también debo incluirlos allí. Ahorita también finalizando les voy a indicar, porque ya les va a aparecer en CIS publicada la tarea con la fecha de entrega del proyecto de curso, en donde se les indica, igual se les voy a mostrar, las dos partes que deben incluir en su proyecto, la extensión de una de ellas, cuántas páginas más o menos deben de entregar y la información pues que se requiere para hacer ese primer avance del proyecto. Y en el último punto está el marco legal. Ese marco legal hace referencia pues a todas las normas, leyes referentes a el tema de investigación, a la problemática que yo he pues evidenciado y con la que estoy trabajando ahí como tal en mi proyecto. Entonces voy a buscar en internet, las tomo, las copio y las pego y las pongo justo en este punto. Tal vez algunos no se habían conectado cuando les estaba explicando a qué se refería que fuera opcional, y es que en algunos temas es muy importante y toda la investigación va a depender de ese marco legal. Si se hablan de procedimientos industriales, hay procedimientos industriales que sí o sí se rigen a normas que ya están establecidas, ya sea en la NTC o en la ISO, que son referentes a lo que tiene que ver con producción industrial. Entonces, si yo voy a hablar sobre ese tipo de metodologías y de producción industrial, pues tendré que incluir esas normas en este marco legal. Si yo voy a hablar de problemas ambientales y de temas ambientales que se rigen sí o sí por leyes y normativas establecidas en la Constitución Política, pues voy a ir a internet a buscar cuáles son esas leyes y normas que se rigen de acuerdo al tema que estoy abarcando. Si voy a hablar, por ejemplo, del fracking, entonces pues iré a buscar la normativa del fracking. Si voy a hablar de la contaminación como tal, ambiental, en esa calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, pues entonces voy a buscar las leyes o las normas que se rijan a lo que tiene que ver con esa temática de investigación. O sea, no simplemente voy a escoger normas de manera general, sino que estén directamente relacionadas con la temática de investigación con la que yo estoy trabajando. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda hasta este punto, para que por favor me indiquen. Y si no, pues voy a empezar a mostrarles como tal los ejemplos. Denme un momento, ya les voy a poner aquí los ejemplos de trabajos pues, de semestres anteriores, de proyectos de curso que entregaron compañeros de ustedes, entonces para que lo tengan pues aquí como tal presente y les ayude a ampliar un poquito más cómo debe de ir la información que van a incluir en su investigación. ¿Listo? Entonces denme un momento, ya les voy a compartir allí la pantalla para que podamos pues analizar la información. Bueno, este de aquí es un trabajo que hablaba como tal del desempleo en Colombia, causas y efectos en la comunidad. Sí, nos remitimos algo aquí, que un estudiante me preguntaba, profe, pero acá arriba, si mi título es muy extenso,
pongo todo el título, no. En esta parte del encabezado voy a poner un título breve que hable como tal, pues del tema de investigación. Si pueden ver aquí, pues ellos quitaron en Colombia causas y simplemente pusieron desempleos y efectos en la comunidad. Entonces ustedes pues harán lo mismo, buscarán allí cuál será el título corto que de pronto represente su trabajo y pondrán esa información aquí en la plantilla pues original. Entonces ellos van a hablar del desempleo en Colombia, las causas y los efectos en la comunidad o en la sociedad. Ellos por aquí digamos que tienen unas partes que ustedes omitieron, tienen allí el resumen, luego nosotros hablaremos pues de ese resumen, de la información, eso es lo último como tal que les explico. Aquí ellos tienen la introducción, entonces aquí tendrán su breve descripción en donde ellos han hablado como tal de esa temática de manera muy general, en donde van a indicar que van a trabajar en Colombia, en sí pues cuál fue la problemática que ellos evidenciaron, la población de estudio con la que van a trabajar. Por ahí ya empezaron a plantear el problema, entonces tienen el planteamiento del problema, en dónde estará la situación actual. Miren que aquí ellos encontraron información muy actualizada como tal de esa información, porque este proyecto es del semestre pasado, ahí tienen ese 2021 la información. Está citado y referenciado de la manera correcta, utilizando el gestor de referencias APAS, por acá hay más citas, en donde hablan del marco, como tal, o la parte que tiene que ver con antecedentes, o la parte histórica, entonces ahí pues hablan de diferente información, por allí hablan también de proyecciones, hasta la justificación, entonces también pues tomaron información de internet. Aquí pues tienen los objetivos, plantearon 3 objetivos específicos, entonces pues todo esto que está aquí compone la introducción. Muchos me preguntan, profe, la introducción, ¿cuántas páginas debe tener? Más o menos son entre 2 y 3 páginas. Recuerden que la introducción va desde este título hasta el título que dice objetivos. En el caso de ellos, creo que tomaron 4 páginas para redactar esto que tiene que ver con la introducción, pues el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Y a partir de aquí ya empezaron a redactar como tal ese marco referencial. Miren que aquí no va en este título ningún tipo de información. ¿Por qué se los menciono? Porque en ocasiones ponen información debajo de este título de marco referencial y antes de este marco teórico y aquí no va ningún tipo de información. Simplemente dejo el título, elimino la explicación que tiene la plantilla y me remito solamente a poner información en los marcos en los que está dividido este marco referencial. Entonces, el primero, marco teórico, en donde voy a hablar qué ha pasado a través del tiempo, de ese problema con el que estoy trabajando. Entonces, hablo allí de esa historia, si encontré información de otros artículos y de otros investigadores que trabajaron el mismo problema. Y hay información sobre sus resultados, entonces también allí lo incluyo. Miren que aquí ellos dividieron por títulos. Si ustedes quieren lo pueden dividir así por títulos para que quede pues mucho más ordenado, y si no, ahora les voy a mostrar otro ejemplo en donde los estudiantes no hicieron la división por títulos y pues como tal no hay ningún inconveniente para el proyecto de nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente ya cuando ustedes lleguen a presentar el trabajo de grado, pues sí tendrán que tener esa división de títulos porque es algo mucho más exigente y digámosles que ustedes apenas están en cuarto semestre, no les voy a exigir igual que el proyecto de ustedes sea como el trabajo de grado que ya van a presentar en noveno, décimo semestre, pero pues sí habrán ciertas cosas de la rigurosidad metodológica de ese trabajo o proyecto de grado que se las voy a pedir aquí en su proyecto de curso. Habrán algunas como las citas y las referencias, como incluir la información de la manera correcta, como no saltarme partes, como no modificar el orden de las partes, ese tipo de cosas son las que yo voy a evaluar. Pero ya esto de poner estos subtítulos aquí, pues en este punto del marco teórico, no es como tal obligatorio y por eso no les voy a bajar nota. Ellos lo hicieron porque me indicaron que así se veía de una manera mucho más ordenada el proyecto, entonces pues lo quisieron hacer de esa manera. Aquí ellos incluyen la información, también miren allí está lo de las citas, acá también pues hay otras citas, más información que buscaron.
sobre las nuevas tecnologías y que hablaba sobre el problema, porque ellos indicaban que el desempleo en Colombia se está dando por esas nuevas tecnologías que están llegando al país, en donde no se requiere como tal de un personal ahí humano para poder manejar ciertas máquinas o cierta programación, sino que ya pues simplemente lo hacen como tal. Eh, la máquina o los sistemas o por medio de un computador, una programación de un computador, pues logran hacer como tal esta parte. Entonces, para que lo tengan allí, pues como presente, ellos están hablando sobre el tema que identificaron que fue el desempleo en Colombia. Por acá dicen que algunos obstáculos de conseguir empleo, mencionan información tomada de internet, todo sí o sí tiene que estar citado. Entonces, miren, si ustedes ven, ellos tienen esos párrafos citados, es que en la mitad pues no lo tienen citado porque es información redactada por ellos. Incluso pues se debe hacer esto que está aquí, es que tomo información de internet, redacto con mis palabras algo que me introduzca al siguiente párrafo y luego otra vez con información tomada de internet. Mezclar, consejo mezclar las tres diferentes citas que vimos en clase, la textual corta, la textual larga y la de parafraseo. ¿Por qué? Porque si todo mi documento está copiado de manera textual, si excede el 28% se considera plagio, no importa que yo le ponga una cita. Entonces, no puede ser todo copia de manera textual. Tengo que combinarlo con parafraseo y también con texto redactado con mis palabras y que sea de mi propiedad intelectual. ¿Para qué? Para no caer en el plagio. Por acá pues hay más títulos, que la falta de educación puede ser una de esas causas del desempleo. Bueno, y mencionan más información consultada como tal en internet. Luego de aquí ellos tienen el marco conceptual en donde definieron pues varios conceptos o terminología referente a ese tema del desempleo que ellos trabajaron en este proyecto. Entonces pues allí mismo ponen la información, desempleo, equidad. Yo les decía que en la parte pues de la definición de conceptos no tiene que ser información tomada de artículos científicos o de libros, no es necesario, porque los conceptos yo los puedo encontrar en cualquier otro tipo de página. Digamos que puedo tomar información de Wikipedia, ellos aquí tomaron información como de otro diccionario que se llama Economipedia. Entonces sí puedo tomar la información de este tipo de sitios en el marco conceptual. ¿Por qué? Porque los conceptos se trabajan de manera general, son universales. Entonces digamos que en ese punto es más complejo que de pronto copiemos información errada que no sea verdad definiendo un concepto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Que cuando yo voy al buscador de Google normalito y pongo la definición de desempleo, me van a aparecer varias páginas y yo, para comprobar si la información que encontré en la primera página es cierta, pues me remito a otras 4 páginas más, comparo y digo, sí es cierta la información que me brinda este primer link o esta primer búsqueda que me aparece allí, la tomo, la copio, la pego y la pongo aquí, o la redacto por medio de parafraseo y al final pues pongo la cita. Entonces ellos allí buscaron equidad, economía, pobreza, comunidad, empleo, y ellos tienen un marco legal en donde pues averiguaron o buscaron leyes que tengan que ver con esa parte del desempleo, del empleo, de tal vez requisitos que las empresas tienen que brindar a sus trabajadores. Entonces pues tomaron la información de internet y las copiaron aquí. Miren que ellos pues como hicieron un cuadro en donde buscaron en diferentes páginas la información y estas leyes. Entonces ellos hicieron el cuadro y después de cada artículo indicaron la fuente donde tomaron la información. Entonces miren que allí ellos indicaron de dónde tomaron la información en cada uno de ellos, porque el cuadro que está construido es de diferentes fuentes de información. Son 2 fuentes de información, entonces pues, en cada uno de ellos indicaron dónde tomaron como tal esa información. Entonces, este es el primer ejemplo. Voy a indicarles o mostrarles otro ejemplo. Estos trabajos que les estoy allí como mostrando, indicando, fueron pues de los mejores trabajos que presentaron los estudiantes
En semestres anteriores sacaron 5 desde la primera entrega hasta la nota final del proyecto, entonces la materia les quedó muy alta. Son pocos los estudiantes que como tal sacan 5 porque hay muchas cosas que se deben tener presentes. Si yo no tengo cada detalle presente como investigador, que debo ser muy observador, entonces se me pueden pasar cosas que me vayan disminuyendo como tal la nota. En el caso de ellos, pues incluyeron absolutamente como tal allí todo, entonces tendrán como tal la información. Aquí esto es lo de la introducción. Bueno, me voy a volver un minutico. Ellos, ese fue el tema de investigación y dice análisis comparativo de la implementación de fuentes no convencionales de energía renovable entre Colombia y China. Ellos realizaron una comparación como tal entre esas fuentes no renovables en esos dos países, en Colombia y en China. Y aquí ellos tienen como tal la información de la introducción, entonces ahí hablan de la situación actual, lo describen con sus palabras porque es la breve descripción. Luego aquí está el planteamiento del problema, entonces en el primer punto pues están hablando lo que ha pasado a través de la historia, hablan de la problemática como tal del cambio climático, dice desde qué siglo se viene pues como tal hablando de él, me hablan por acá de la historia, de la situación actual, me habla de estas proyecciones, miren que también ellos allí pues tienen las citas y las referencias en las normas establecidas, por aquí está, por acá tienen más citas y referencias, y la información pertinente para poder construir como tal su trabajo, por aquí tienen esa pregunta de investigación que se formularon, está la justificación, la información que también tomaron de internet y pues la incluyeron allí, están los objetivos, en general, aquí está el objetivo o los objetivos específicos, ellos se plantearon varios, en total plantearon 4 objetivos específicos, pero pues al final del proyecto lograron alcanzarlos todos, entonces ustedes, aunque yo les recomendé 2 o 3, si creen que si plantean los 4, logran los 4, pues háganlo de esa manera, pero si realmente no están seguros, como ellos que sí estaban seguros de alcanzarlos, entonces mejor quédense con 2 objetivos específicos o 3 para que les quede más. Y aquí está el marco referencial, entonces lo mismo. Después de este título de marco referencial no va ninguna información y ya incluye la información en el subtítulo de marco teórico. Entonces aquí ellos pues lo mismo buscaron información sobre los antecedentes, miren que aquí habla en la historia, qué ha pasado antes referente a esa parte que ellos están investigando, que tiene que ver con el cambio climático. Dime. No sé, por ahí alguien por el chat me estaba, José David Guevara. Bueno, voy a continuar mientras que tu compañero me pregunta lo que debe preguntarme. Está el marco teórico, la información que ellos buscaron. Como pueden ver, aquí ellos no tienen subtítulos, entonces toda la información la tienen allí. Ah, Mayra, listo, Mayra. Sí, el marco teórico puede no, el marco teórico debe ser información tomada de internet. Y si la pueden tener allí parafraseada, pero recuerden que así yo la parafraseé, pues tengo que poner la referencia. Incluso en esta parte de lo teórico, pues es importante como tal que lo hagan de manera parafraseada porque hay un 28% que establecen esos programas de plagio que yo no puedo tener de copia textual, así tenga las citas o las referencias. Entonces, si yo, todo este marco teórico, eh, todo este marco teórico, aquí solamente pues estamos hablando del marco teórico, porque me estás hablando de definición o antecedentes. Cuando me hablas de definición, todo lo que tenga que definir va en el marco conceptual, pero aquí en marco teórico, lo mejor es parafrasear lo que yo estoy hablando, pero al final pongo las citas o las referencias.
Y en cuanto a la parte del marco conceptual, la mayoría pues de estudiantes lo que hacen es como es una definición de un concepto, para de pronto no enredarse definiéndola y cambiar como tal ese significado, lo que hacen es hacer una copia de manera textual. ¿Por qué? Porque todo este marco de aquí no lo copiaron textual, sino que lo hicieron de manera parafraseada. Entonces, como lo hacen de manera parafraseada, y también hay propiedad intelectual, porque miren que esto no está citado y referenciado, es propiedad que ellos hicieron allí, y lo demás pues sí lo citaron. Entonces casi siempre hacen parafraseo en esta parte del marco teórico, y ya en el marco conceptual, pues para no caer de pronto en un error de dar una definición que no sea la correcta, entonces lo que puedo hacer es copiar la información tal cual como la encuentro en internet y la pongo aquí en ese marco conceptual. Sí, o sea, todo el marco referencial que se compone del marco teórico, del marco conceptual y del marco legal es información consultada siempre en internet, siempre es en internet, toda debe de ir referenciada. O sea, de todo el trabajo, la información que está más referenciada y citada como tal es el marco referencial, toda. O sea, por eso se llama marco referencial. Esa parte de referencial se está refiriendo a que debo poner citas de toda la información. Entonces, todo. Si voy a hablar de los antecedentes, es algo que yo aprendí en internet, que alguien lo redactó un texto, yo leí ese texto, como lo leí en internet y sé que eso no es mío porque alguien lo descubrió, alguien lo hizo, entonces lo parafraseo y lo cito. Entonces todo debe de ir consultado de internet, todo el marco referencial. Si es el marco teórico, tengo que ir a consultar en internet qué ha pasado a través del tiempo, esta situación, problemas, qué han hecho otros autores en sus investigaciones, o sea, en artículos científicos, en empresas o en donde hayan realizado la investigación. Tomo la información de esos artículos, ya sea parafraseada, textual corta o textual larga, y le pongo la cita. Entonces, sí o sí toda la información debe de ir citada. Y en estos ejemplos que les estoy mostrando, toda la información que ellos tienen allí, al final tienen la cita. Por aquí hay citas, miren, acá están las citas de la definición de los conceptos, aquí lo mismo, energías renovables, cambio climático, recursos, energía solar, miren la cita y la referencia, aquí también la aquí, acá, entonces en todo tienen como tal la cita. Si me voy al marco teórico, miren, acá tienen ellos de dónde tomaron la información, por aquí dicen de dónde tomaron la información, entonces ahí están todas las citas de donde han copiado, ya sea de manera textual o parafraseada, la información, lo mismo aquí. Y luego, como ellos están hablando de un tema ambiental, entonces también tienen ese marco legal en donde buscaron leyes y normas y copiaron, pegaron aquí la información de esas leyes y normas. Miren que no es algo muy extenso. ¿Por qué? Porque ellos solo se dedicaron a buscar información en lo que tiene que ver esa parte energética, que es el trabajo que están haciendo ellos de su investigación de energías renovables no convencionales. Entonces, solo voy a buscar las leyes referentes a lo que yo estoy trabajando en mi proyecto. Voy a mostrarles otro de los ejemplos para mostrarles ahorita lo que tiene que ver con el avance 1, explicarles lo que deben de incluir allí y indicarles qué van a hacer ahora y qué les voy a revisar de su proyecto. En este caso, este grupo trabajó el análisis de los factores determinantes de la pobreza y desigualdad en Colombia. Ellos aquí, denme un segundito. Listo. En la introducción, pues lo mismo, la breve descripción, es algo muy corto. Miren que esta parte de la breve descripción son pocas líneas, no son muchas líneas. Ya en el planteamiento del problema sí, porque se divide en varias partes, pero esto de aquí es algo muy corto. Incluso miren que todos lo redactaron con sus palabras. Y es como la manera correcta de redactar esa breve descripción de la situación actual.
y sobre el tema que voy a trabajar. Aquí lo mismo, el planteamiento del problema, de la situación pues actual, la información ellos que lograron consultar. Aquí está la cita de la información. También esto fue un proyecto del semestre pasado, habla del 2021. Por aquí hablan como tal de la historia. Miren que por acá habla del siglo XX, por acá hay información del 2020, del 2021, entonces van hablando qué ha pasado a través del tiempo, información del 2012, sobre ese problema que ellos identificaron como tal, que es el análisis pues de los factores determinantes de la pobreza y la desigualdad aquí en Colombia. Y hablan de la información, está toda la parte de esos antecedentes o el curso histórico. Como pueden ver, ellos mencionaron diferentes años, tienen información del 2013, del 2012, tienen información del 2020, tienen información del 2021, entonces hay todo tipo de información allí y eso es lo que ustedes deben hacer porque yo se los voy a revisar tal cual. Si yo voy, por ejemplo, a este primer punto donde se habla de la situación actual y encuentro una cita, una referencia que sea del 2002, pues les voy a decir que no está de la manera correcta porque yo les indiqué que esa situación actual, aparte de hablarlo con mis palabras, si no encuentro información tan reciente, por decirlo, del mismo año o de un año anterior, pueden buscar información hasta de 5 años atrás, no más de 5 años atrás. Entonces, para que lo tengan allí presente, porque eso es lo que yo reviso. Si yo vengo aquí al planteamiento del problema y en ese primer párrafo encuentro información citada que no es de años recientes, pues entonces ahí empiezo a bajarles la nota, decirles que no tienen planteado eso de la manera correcta y pues tendrán que volver otra vez como tal a redactar esta parte. Entonces, para que lo tengan presente, de que en los primeros párrafos debe ser información reciente. Luego lo otro que es el curso histórico temporal, entonces pues allí ustedes van a evidenciar diferentes años de consulta de información que pasó a través del tiempo con ese problema. Entonces ahí ya está. Y al final, en los últimos párrafos, hablan como tal sobre la proyección de ese problema. Miren que es información pues del año pasado, porque este proyecto es del año pasado, pero miren que es la información del 2021, entonces es información que tienen allí muy reciente. Y al final, aquí miren en el último párrafo de esa proyección está la pregunta de investigación, entonces también para que no se les olvide, porque si no la plantean, pues van a entregar el proyecto de manera incompleta y les voy a ir bajando la nota. Los demás no están viendo la pantalla. Para que por favor alguien me indique si están viendo allí la pantalla de la plantilla que les estoy mostrando. O el proyecto. Sí se ve, profe. Sí se ve, bueno, entonces digamos que ahí ya es más problema de su compañero porque dice que no está viendo nada. Ya es más el internet. Bueno, aquí está la justificación. Lo que les decía de esto es que no se los vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque pues si me entregan el proyecto de manera incompleta, sin la hipótesis, que es uno de los elementos más importantes porque el trabajo se trata de comprobar esta hipótesis y yo no la planteo, entonces, ¿qué voy a comprobar? Entonces, para que después me digan, profe, pero ¿por qué saqué la nota tan bajita? Yo, porque no entregaron el proyecto de la manera completa. La justificación. Profe, usted nos va a compartir el ejemplo de ese proyecto para uno guiarse. No. Por eso lo estoy mostrando aquí y va a quedar el video grabado. Esto no se los puedo compartir porque es propiedad intelectual de los estudiantes. Y no se los pueden enviar. No, pero es que nosotros no vamos a... No se los pueden enviar. Trabajo, sino más o menos para uno guiarse. No, no se los puede enviar porque es propiedad intelectual. Si yo se los envío, me puedo meter en problemas legales, porque esto es de los estudiantes y no es mío. Tengo la autorización de mostrarlo aquí, que quede grabado en el video, pero no les puedo enviar los trabajos de ellos, porque eso es plagio. Porque son trabajos que no se han publicado. Entonces, por eso se los estoy indicando aquí, por eso el video va a quedar grabado. Si tienen alguna duda, pues tienen que ir a revisar el video y de acuerdo a eso, además de que las diapositivas, esto que ellos tienen aquí y lo que ellos hicieron los semestres pasados, lo hicieron con las mismas diapositivas que se les ha dado a ustedes y con la misma clase que se les ha dictado a ustedes. Entonces, la información ahí la tienen.
les va a quedar el video de estos proyectos, porque incluso la clase la di de esta manera, justo por esto, porque yo no les puedo enviar ninguno de estos proyectos de semestres pasados por el tema de propiedad intelectual y lo que tiene que ver esa parte legal en la universidad. Entonces, como debo respetarlo y debo regirme a eso, no se los puedo enviar. Y por eso pues se los mostré de esta manera, porque no nos prestaban esta semana el video para verlo en la, pues como tal allá de manera presencial. Entonces pues la única alternativa que había era esta, para que tengan ustedes por lo menos unas bases y no se les vayan a olvidar ciertas cosas con estos ejemplos que se están pues presentando aquí, que están quedando como tal grabados. Aquí está el objetivo general, por aquí están los objetivos específicos. Profe, la pantalla está pegada. No, es que no estaba bajando la... Bueno, no sé si te refieres a que está pegada, es que está ahí en la misma imagen, entonces, pues no sé, no estaba bajando, apenas empecé a bajar como tal lo que tiene que ver con la Pero plantilla. no se mueve. Ah, Sí, ¿ya? ¿Ya se está moviendo? No. no, profe, está ahí de acuerdo a la ley 1715, el 13 de mayo, está ahí en la página 23. Entonces, espérenme. Yo vuelvo. Página 23, no, profe. No se mueve. Bueno, es que no sé, porque yo estoy en otro, no sé si habrá quedado compartido. No sé, pero acá está compartiendo. Bueno, desde el trabajo anterior no se ve. Voy a mirar otra vez y vuelvo a compartir, porque aquí me aparece que está compartido el otro trabajo que les estoy mostrando. Entonces, espérenme, dejo de compartir y ya les voy a indicar, porque ahí supuestamente me parece que se está compartido ese trabajo. Voy a compartir otra vez de nuevo. Ahora sí me indican si se ve el otro trabajo. Estoy en una tabla. Ajá, bueno, listo. Entonces, era el que les estaba ahí como mencionando, que habla de los análisis de los factores determinantes de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Les estaba hablando de lo de la introducción, que es algo muy breve. Por acá está el planteamiento como tal del problema, la información que ellos consultaron, de la situación actual, los primeros párrafos, es información reciente, está toda ajustada. Luego por aquí hablan referente al curso histórico, entonces hay información citada de diferentes años, miren que hablan del 2002, por acá hablan información del 2012, por acá más adelante hay información del 2013, entonces pues explican ahí qué ha pasado a través del tiempo. Y en esta última parte ya como tal habla de la información pues más reciente, que es del 2021 y es la proyección. Plantearon al final la pregunta de investigación y ya lo que tiene que ver con la justificación, los objetivos y el marco referencial. Otra vez de nuevo, no debe de ir ninguna información de texto como tal después del título de marco referencial. ¿Por qué se los indico varias veces? Porque así se los mencioné aquí, cuando voy a revisar los trabajos, veo información que han redactado justo debajo de este título de marco referencial. Sí, los trabajos sí tienen la hipótesis, miren que aquí está. Solo que la hipótesis para la plantilla institucional se plantea como pregunta de investigación. Miren, aquí está la pregunta de investigación que ellos plantearon. El pasado también tenía la misma pregunta de investigación. Es que por esta nueva plantilla de la séptima edición, primero no hay un título que diga hipótesis, sino que esa hipótesis va justo terminando el planteamiento del problema después de esa proyección. Y adicional, antes, los semestres pasados, cuando era la sexta edición, se planteaba hipótesis de investigación, o sea, el enunciado, y adicional a eso se planteaba esta pregunta de investigación.
pero en este nuevo modelo, en esta actualización a la 7ª edición, no hay una hipótesis planteada en forma de enunciado, sino que lo que hay es la pregunta de investigación, que será la misma hipótesis, al final del planteamiento del problema. Entonces, si todos la tienen allí al final, es una pregunta que va justo ahí pegadita del último párrafo del planteamiento del problema, y es lo que digo que no se les puede pasar, la justificación, luego de aquí los objetivos y el marco referencial. Entonces lo mismo, marco teórico, buscaron como tal información sobre esos antecedentes, miren que por aquí me hablan de otras fechas, me hablan pues sobre el problema que ellos están trabajando, que es la pobreza y la desigualdad en Colombia, que ha pasado a través del tiempo con esa pobreza. Miren que por aquí me mencionan más información un poco más reciente, acá era del 2015, entonces acá hablan del 2019. Las citas, miren que ellos hacen la cita de la manera correcta, como lo tomaron de manera textual. Entonces lo que hicieron fue al final poner el número de la página. Esto es una cita textual que, ¿quién me dice es una cita textual que? Corta, corta. ¿Es corta? Larga, porque no tiene ni comillas y tiene más de 40 palabras. Ajá, es una cita textual larga. Y miren que lo hicieron de la manera correcta. Como aquí está haciendo énfasis como tal en negro, entonces primero, 2 puntos, pongo la cita y al final el número de la página, no está entre comillas, y está solita ahí como tal en un párrafo. Entonces, lo mismo y tiene toda la sangría. Entonces, allí ellos aplicaron de la manera correcta todo este tipo de cosas y por eso les digo que ellos sacaron 5, porque tuvieron presente eso, o sea, aplicaron sangría, incluyeron comillas, hicieron la cita de la manera correcta, incluyeron el número de la página donde tomaron la información, citaron, miren acá hay otra cita, entonces lo hacen como debe ser de la manera correcta y pues por eso sacaron la nota. Por aquí hay más información que ellos consultaron, entonces aquí pusieron un subtítulo, como les digo, ustedes en este marco teórico, si quieren poner los subtítulos, lo hacen para que quede el trabajo más ordenado y si no, no. Esto solo aplica para el proyecto que van a entregar aquí conmigo. Ya cuando se vayan a enfrentar a esta plantilla en su trabajo de grado, pues ahí sí tendrán que incluir absolutamente todo lo que dice la plantilla. En este caso, pues la rigurosidad no es tanto a este punto de que tienen que incluir todos los títulos y todo este tipo de cosas, que les recomiendo que lo hagan para que vayan aprendiendo cómo se realizan estos niveles de títulos y para que les salga como tal de manera automática lo que tiene que ver con las tablas de contenido, pues ya eso ya queda como para cada grupo. En el caso de ellos sí lo aplicaron y dieron la información como tal, pues en título. Entonces ellos aquí también hablan de un curso histórico, de información que consultaron pues en estos años, ahí presentan todo ese tipo de información, tienen las citas, las referencias, por acá me habla pues de otra parte de la teoría, todo esto que estoy mostrándoles ahí es pura teoría. Marco conceptual, entonces lo mismo, buscaron en internet conceptos o terminología referente a lo que ellos están hablando y la ponen allí, la definen, miren que aquí ellos no encontraron en donde tomaron la información un número de página, pero como no había un número de página, lo que hicieron fue poner el número del párrafo, porque es la manera correcta de yo reemplazar este dato, no me lo voy a inventar, ni los años, ni el número de párrafo, ni los autores, sino que yo ya sé que si no tiene un autor, pues le pongo que allí entre comillas una parte del título del documento, que si no tiene un año, le pongo las siglas S.F. Y que si no tiene el número de la página, entonces lo reemplazo por el número de párrafo que tomé la información de manera como tal textual allí esa información. Entonces, y miren que ellos aquí, aunque es algo muy corto, miren que ellos incluyeron qué tipo de cita es esta que se menciona aquí. Que inicia desde aquí y termina aquí. ¿Qué me dicen ustedes qué tipo de cita es esa que estoy? ¿Ninguno sabe qué tipo de cita es esta?
¿Ninguno recuerda esa cita? Bueno, una cita, por ahí alguien escribió. Es una Corta. cita corta, ajá. Entonces sí, es una cita corta. ¿Por qué? Porque cumple con las comillas. Segundo, pues se incluye el número de la página, pero no había número de página, entonces incluye el número del párrafo. Y tercero, porque miren que está inmersa en el texto, entonces ellos redactan una información con sus palabras antes de iniciarla y justo cuando se termina redactan otra información, entonces ya ahí está inmersa en el texto. Es un párrafo muy corto, pero cumple con las características que debe tener esa cita como tal textual corta. Y por aquí hay más, entonces hacen lo mismo, por acá también la definición, ponen las citas, por acá definieron un coeficiente, bueno, todo lo que define, toman la información y lo citan pues de la manera correcta. Marco legal, ellos también incluyeron marco legal porque pues estaban hablando como tal de la desigualdad, de la pobreza, entonces hay algunas leyes que estipulan pues este tipo de cosas en la constitución política de nuestro país, de algunos derechos de las personas y todo eso, entonces también allí como tal incluyeron toda esa información. Entonces este es como el tercer ejemplo que tenía para mostrarles. Como les mencioné, son trabajos de semestres anteriores. Algunos de estos los aplicaron pues en las empresas donde trabajaban, no justo esos que les estoy mostrando, pero sí otros donde trabajaban y digamos que pues les fue bien haciéndolo de esa manera. Y otros pues están interesados de hacer publicaciones en revistas científicas de acuerdo a esto que analizaron, descubrieron e incluso pues encontraron cosas nuevas que nadie más lo había hecho, crearon propiedad intelectual y algunos piensan seguir trabajando este tipo de temáticas en la parte del trabajo de grado. Entonces digamos que ahí ya tienen un avance referente a ese trabajo de grado, porque desde aquí pues presentaron un muy buen proyecto que les va a servir más adelante para ese trabajo de grado. Obviamente pues actualizando cierta información, incluyendo más cosas, pero tienen una base. Listo, voy a mostrarles ahorita lo que tiene que ver con el avance en sí, la actividad del avance, la fecha que ya se les había dado como tal para esa entrega de ese avance 1 del proyecto. Ya les voy a compartir aquí la pantalla para indicarles lo que tienen que hacer. Avance 1. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? Descargar la plantilla. ¿Dónde está la plantilla? Aquí les estoy indicando la ubicación de esa plantilla institucional en Teams. Canal Unidad 1, que se denomina Enfoque Sistémico, los archivos. Busco en donde está la carpeta que dice 7, Introducción, Proyectos. Allí ingreso y encuentro las diapositivas de la clase y esta plantilla que tengo que descargar. Entonces, unidad 1, archivos de la unidad 1, clase número 7, y ahí está la información. Y lo otro ya es referente a lo que debe incluir como tal el proyecto. Entonces, pues la portada, no se les olvide actualizar la portada, de poner el título de su investigación, poner sus datos allí, los nombres, actualizar la fecha que aparece ahí al final, porque aparece 2021 y pues ya es 2022, entonces cambiar y modificar todo ese tipo de cosas. En donde dice director, no van a poner como tal el director de la carrera, ahí normalmente se pone el asesor o el director de su trabajo de grado, que no es el de la carrera, entonces para que lo tengan ahí presente, el nombre que debe de ir en esa portada como director o asesor es el nombre mío. ¿Por qué? Porque yo soy quien los está dirigiendo en este proyecto, en la materia. Entonces, el nombre que va ahí es el nombre mío. Allí dice tesis para optar a trabajo de grado, pues obviamente no es un trabajo de grado, entonces simplemente ponen allí proyecto de curso y ya. ¿Listo? Entonces reemplazan los datos que tiene esa portada con lo suyo, realizan la introducción para proyectos de investigación, les pongo esto en amarillo. ¿Por qué? Porque cuando les digo hagan la introducción, me entregan una introducción de un artículo de una página, cuando la introducción para proyectos es diferente a la introducción para artículos científicos. Entonces ustedes entregan solo
un párrafo, 2 párrafos de introducción, no está dividido como lo divide la plantilla, no tiene la información que debe tener toda esa introducción, porque les estoy diciendo que es para proyectos la estructura completa, o sea, hasta los objetivos específicos, pues se va a ver afectada la nota. Entonces, algunos por este despiste de que les estoy indicando aquí, me entregan una introducción para un artículo científico, pues han perdido la entrega del primer avance porque lo que entregan no es lo que se les está pidiendo. Entonces, para que lo tengan allí presente y no les vaya a pasar que por despiste planteen una introducción que no es la correcta, porque en las indicaciones se les está ahí, pues, cuál es. En cuanto al marco referencial, que se compone del marco teórico, marco conceptual y marco legal, esta es la cantidad de páginas que debe tener, mínimo 5, máximo 7. Algunos me dicen, no, profe, es que 7 es muy poquito, ¿será que yo puedo tener 1, 2, 3, 4 páginas más? Sí. Pero lo ideal no es que me vayan a poner 20 páginas de ese marco como tal referencial, no hasta ese punto, pero sí pueden tener 10, 11 páginas, 12, de esos sí lo requieren. Si realmente ustedes creen que el tema de investigación pues no requiere tanta cantidad de información, pues simplemente están ahí las 5 páginas, las 7 páginas, eso sí, cumpliendo con los 3 marcos referenciales. Recuerden que el último es si mi trabajo lo requiere, entonces el legal, pues ahí dependiendo del tema de investigación. Ustedes luego de que vayan a internet y busquen información y se den cuenta si hay leyes que se apliquen en esa temática que están trabajando, pues entonces incluyo las leyes, y si no hay ninguna ley que me aparezca por ahí en lo que yo he investigado y estoy leyendo, pues no voy a poner ese marco como tal legal. Aquí las citas y las referencias en norma ZAPA, no recibo trabajos que no estén en la plantilla institucional. Entonces ahí ya se los menciono, porque la plantilla pues está la numeración correcta, está organizada, tiene los títulos de la manera correcta, está adecuada a las normas APA, o sea, ya tiene sangrías, tipos de letras, numeración de página, ya tiene los niveles de títulos allí, o sea, ya tiene todo. Lo único que tienen que hacer ustedes es copiar y pegar, de donde vayan a tomar la información y pegarlo a la plantilla. Tienen que poner allí o copiarlos en textos sin formato. Entonces, cuando vayan a copiar alguna información o pegar allí, como tal en la plantilla, tienen que buscar las formas de pegar y que sea sin formato. ¿Para qué? Para que lo adecue como tal a la plantilla que ustedes tienen allí. Y bueno, esta fecha que está aquí no es la de ustedes, esta es la de otro grupo que de clase antes de ustedes. La de ustedes es el 18, que creo que es después, el lunes después de Semana Santa. Entonces, en lo que está configurado en Teams sí está con 18. Pues aquí simplemente es para explicarles, pero allí sí está la configuración con abril 18 hasta las 11:59. Después de ese día no se reciben más trabajos porque han tenido el tiempo suficiente. Hace 8 días no se les dejó tarea, ni trabajo, ni actividad, porque debían ir trabajando en la introducción. Entonces, después de ese tiempo no se recibe porque creo que justo al terminar esa semana debo subir notas al sistema del avance 2. Este avance formativo 2 creo que apenas son 4 semanas y creo que la fecha es que terminando a la siguiente semana después de Semana Santa ya hay que subirles la nota. Si ustedes no me entregan esto, que requiere de una revisión detallada, puede ser que usted lo entregue tarde y a mí no me dé el tiempo para revisarlo cuando tenga que subir notas, porque yo tengo más grupos en donde hay un cronograma, y si ya termino de revisar el grupo de ustedes y no hicieron la entrega, yo ya sigo con los demás grupos, y ya si me queda tiempo me regreso al grupo de ustedes a revisar los trabajos que entregaron en la fecha después de la que estaba establecida. Entonces, recomendación, no se pasen de esa fecha, porque se puede dar el caso de que a mí no me dé el tiempo para revisar el proyecto y se quedan sin esa nota, porque no lo entregaron en la fecha máxima de entrega. Esto no es que tiene que ser este día, no, es la fecha máxima. Si lo tienen desde antes, pues lo entregan desde antes. ¿Alguna duda referente a esto? A lo de la entrega del primer avance. Bueno, creo que no. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dividirlos en aquí mismo en Zoom,
En los grupos que están conformados en Teams, digamos que no hay necesidad porque yo sé que algunos están en la universidad, entonces si están allí en la universidad y están junticos, pues no hay necesidad de que como tal todos se unan a ese grupo, por lo menos uno se une al grupo que voy a formar aquí en esta sala de Zoom, para que hagamos el trabajo que ya les voy a poner allí, que se los voy a revisar. Lo primero es que ya tienen que tener sí o sí definido el tema de investigación, entonces voy a pasar por cada uno de los grupos preguntando ya en sí cuál fue el tema de investigación que definieron. ¿Por qué? Porque la semana pasada solamente un grupo tenía muy claro, bueno, una de las integrantes del grupo, porque no sé si van a trabajar de la misma manera en esos mismos grupos o se van a dividir, incluso si están pues aquí y se van a dividir, para que por favor me lo indiquen o me lo informen y pues a ver si tengo que crear otro grupo en sí. Pero los demás todavía tenían allí como vacíos de que no sabían bien cómo iban a trabajar o cuál era el tema de investigación. Entonces, hoy sí tiene que quedar definido el tema de investigación. Lo segundo es que deben hacer un listado de la información que van a consultar para el marco teórico. Y ese listado me lo van a presentar ahorita. Y deben hacer un listado de los conceptos que van a trabajar pues en el marco conceptual. Ya lo que tiene que ver con leyes, si les da para investigar, si hay leyes y normas allí, no me tienen que mencionar, pero sí tienen que decir, ah, bueno, sí, profe, hay leyes y normas que hablan sobre nuestra área de investigación, sobre nuestro problema, entonces pues lo hacemos de esa manera. Entonces, allí